Buenas tardes, mi nombre es Jessica Contle Torres y en esta ocasión presentaré mi trabajo titulado Influencia de la dinámica familiar en el consumo de alcohol de adolescentes, una revisión sistemática, junto a mi coautora y docente Isabel Robles Pérez. El consumo de alcohol en adolescentes representa un importante problema de salud pública, debido a que suele iniciar a edades tempranas y puede generar consecuencias físicas, psicológicas, sociales y familiares. La adolescencia por sí misma es una etapa de alta vulnerabilidad en la que los jóvenes están más expuestos a experimentar conductas de riesgo, por lo que la familia ocupa un papel central, ya que la comunicación, el afecto y la supervisión influyen de manera importante en la aparición o en la prevención de esta conducta. Por ello, este trabajo se enfocó en analizar la influencia de la dinámica familiar como un factor de protección o de riesgo en el consumo de alcohol en adolescentes. A su vez, identificar los factores familiares asociados al consumo de alcohol en adolescentes, reconocer elementos de protección y de riesgo dentro de la dinámica familiar y sintetizar la evidencia científica útil para orientar acciones preventivas desde enfermería. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica. La pregunta de investigación se estructuró mediante el esquema PEO, donde la población corresponde a adolescentes de 12 a 19 años, la exposición fue la dinámica o funcionamiento familiar y el resultado fue el consumo de alcohol, el inicio temprano o los episodios intensos de consumo. La búsqueda de información se llevó a cabo en distintas bases de datos, como es PubMed, Google Académico, Web of Science, Science Direct, Cicielo, Lilacs, Cochrane y en FISPO, en un periodo comprendido entre agosto del 2025 y enero del 2026. Para la selección de los estudios, se establecieron criterios de inclusión y exclusión previamente definidos y el proceso de la revisión se realizó en dos etapas. Primero, la revisión de títulos y resúmenes y después la lectura de texto completo de los artículos seleccionados. Además, la calidad metodológica fue valorada con la lista Stroke debido a que predominaban estudios observacionales. Este proceso permitió reunir evidencia organizada y confiable sobre la relación entre la dinámica familiar y el consumo de alcohol en adolescentes. Uno de los principales aportes de la revisión fue identificar las dos caras de la dinámica familiar. Por un lado, los factores protectores y por otro, los factores de riesgo. Dentro de los factores protectores, se encontró que la comunicación familiar efectiva y abierta, la supervisión, el monitoreo parental, la existencia de normas y límites, el apoyo emocional y afectivo, así como una alta cohesión familiar y percepción de funcionalidad, se asociaron con menor probabilidad de consumo de alcohol. Contrario a los factores de riesgo, los más frecuentes fueron el conflicto constante, la escasa comunicación, baja supervisión parental, permisividad frente al alcohol, el consumo por parte de padres o familiares y también la presión de pares junto con la normalización social del consumo. Esto demuestra que el entorno familiar no es un elemento secundario, sino una influencia directa en la forma en la que el adolescente percibe y enfrenta el consumo de alcohol. Como resultados, se analizaron 10 estudios, en su mayoría observacionales y de tipo transversal, realizados en escuelas, comunidades y un centro de rehabilitación. De forma general, los hallazgos mostraron que la comunicación abierta y el apoyo están relacionados a una menor probabilidad de consumo. Sin embargo, la revisión también evidenció que no todos los estudios reportaron resultados idénticos, por lo que la relación entre la dinámica familiar y el consumo de alcohol no fue completamente homogénea. Aún así, la tendencia general fue consistente en señalar que una dinámica familiar favorable actúa como protección, mientras que una dinámica familiar disfuncional incrementa la vulnerabilidad del adolescente. Otro punto importante es que los hallazgos confirman que el consumo de alcohol en adolescentes no depende de una sola causa, sino que es un fenómeno multicausal. Es decir, la familia no opera de manera aislada, sino que interactúa con otros factores del entorno, especialmente el contexto escolar, el grupo de pares y la presión social. En ese sentido, la familia funciona como un eje central, pero no único.
Cuando existe una dinámica familiar protectora, el adolescente puede contar con mayores herramientas para resistir influencias externas. En cambio, cuando hay baja funcionalidad familiar, aumenta la probabilidad empírica del consumo, especialmente si además existen influencias sociales favorables al alcohol. Por ello, la evidencia sugiere que la prevención no debe centrarse únicamente en el adolescente de forma individual, sino también en su contexto familiar, escolar y social. En conclusión, esta revisión confirma que la dinámica familiar es determinante en el consumo de alcohol durante la adolescencia. La comunicación, el afecto y las normas se asocian con menor riesgo, mientras que el conflicto, la permisividad y el consumo parental incrementan la probabilidad de esta conducta. Aunque la mayoría de estudios incluidos fueron transversales, la consistencia de los hallazgos permiten respaldar a la familia como un eje preventivo fundamental en el abordaje del consumo de alcohol en adolescentes. De esta manera, el trabajo aporta evidencia útil para comprender que fortalecer la dinámica familiar puede ser una estrategia clave en la promoción de la salud adolescente. Desde la perspectiva de enfermería, este trabajo tiene implicaciones importantes. En primer lugar, resalta la necesidad de incorporar la valoración estructurada de la dinámica familiar como una herramienta clave en el tamizaje del consumo de alcohol en adolescentes. En segundo lugar, se propone desarrollar sesiones psicoeducativas dirigidas a adolescentes y cuidadores, centradas en fortalecer la comunicación efectiva, los límites y la supervisión familiar. También se considera necesario diseñar e implementar estrategias conjuntas entre la familia, la escuela y la comunidad. Esto para fortalecer los factores protectores ya identificados. Finalmente, se subraya la importancia de la detección oportuna de casos con baja funcionalidad familiar con exposición constante a modelos de consumo en el hogar. En este sentido, integrar la evaluación de la dinámica familiar debe considerarse un componente importante dentro de la atención integral de la salud adolescente. Para finalizar, puedo decir que este trabajo reafirma que la prevención del consumo de alcohol en adolescentes requiere una visión integral donde la familia sea reconocida como un elemento central en el desarrollo y el bienestar del joven. Muchas gracias por su atención.